otra vez en la montaña, primavera en la llanura y en los valles, primavera en el alma de los hombres, primavera en las mañanas y en las tardes. Y tú, Señor, en primavera, flor de pasión, quieres tu carne. El árbol de la cruz vistes de lirios, tus manos y tus pies rosas de sangre. Y así, Señor, en primavera, cuando todo en la vida es entrañable, has querido morir, romper tu vida, que es más dura la muerte en tiempo amable. Has devuelto, Señor, a cambio de la espina, que a tus sienes se vino a coronarte, un rosario de rubíes encendidos, gotas, Señor, de tu preciosa sangre. Has cambiado, Señor, duros azotes que el hombre con su vida dio en ganarse por la piel de tu espalda abierta y rota, por tus venas rasgadas, por tu sangre. Has querido, Señor, que en amapolas y en rosas de un rojo delirante se truequen en el sendero que has seguido los chorros derramados de tu sangre. Y así, Señor, en primavera, cuando todo en la vida es entrañable, has querido morir, romper tu vida, que es más dura la muerte en tiempo amable. Y así, Señor, en primavera, un año más y al declinar la tarde, entre salmos, suspiros y oraciones, músicas que lloran, cirios humeantes, tus viejos nazarenos en vigilia salen al encuentro de tus pasos en tu lenta andadura por las calles, buscando tu perdón, Cristo bendito, Cristo Jesús de la preciosa sangre. Señoras y señores, muy buenas tardes. Televisión Española les va a ofrecer a lo largo de las 2 próximas horas, en su ámbito regional y para su canal internacional, la procesión que organiza la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ese es su nombre completo. La procesión popularmente llamada de los Coloraos, que sale el miércoles santo de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Van a colaborar con nosotros en esta retransmisión José Emilio Rubio Román, compañero en tareas periodísticas, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y vocal de la Junta Directiva de la Archicofradía de la Sangre. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. También está José Carreres Alfonso, a quien pertenece la voz que ha abierto esta retransmisión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos saber un poco el sentido de esos versos preciosos que acabamos de escuchar. Estos son unos versos que forman parte de un pregón de nuestro presidente de honor, Carlos Valcárcel Mabor, y que dicen claramente cuál es el sentimiento del espíritu colorado ante nuestra procesión. Esto siempre se pronunciaba el martes santo normalmente, y hemos querido, como homenaje a él y también por todo el sentimiento que tiene un pregón tan precioso como este, el hacerlo así. Pues vaya, desde aquí nuestro recuerdo y reconocimiento a don Carlos Valcárcel. José Carreras Alfonso ha sido durante 17 años comisario de profesión de la Archicofradía de la Sangre y, como José Emilio, en la actualidad es miembro de su junta directiva. Los dos han sido nazarenos del año de la Semana Santa Rociana. Pues podemos pasar sin más a comentar las imágenes que en estos momentos podemos ver en nuestras pantallas. Está desfilando la primera hermandad y el paso de la Samaritana. Figuran en este paso las imágenes de Jesús y la mujer de Samaria, ambas esculturas obras del escultor Roque López en el año 1799. Viste Jesús, como ustedes pueden apreciar, túnica de terciopelo bordada en oro fino, y la Samaritana, traje de seda murciana confeccionado en el siglo XVIII. Portan este trono 26 nazarenos estantes. Y hay que decir también en esta tarde de miércoles santo que este trono, que data del año 1940, ha sido restaurado precisamente para esta ocasión, para la procesión del año 1998, como lo han sido también las imágenes de Jesús y la Samaritana. Y claro, al hilo de esta explicación no podemos dejar de hacer mención de esa historia que cuenta que el escultor Roque López, cuando en el año 1799 afrontó la tarea de realizar este paso, este hermoso paso, se inspiró para hacer a esa bella moza huertana que es la Samaritana en Fotina. Era Fotina la mujer de Nicanor el del Puesto, un señor que vendía aguardiente en la puerta del convento del Carmen.
Y digamos también que, como ha dicho muy bien Tomás, tanto las imágenes como el trono han sido restaurados por don Javier Bernal y don Manuel Bernal, bajo la dirección y supervisión del asesor artístico de la Archicofradía, Francisco López Soldevila, y gracias, porque todo hay que decirlo, al patrocinio de Caja Murcia, que costea los gastos de restauración de todas las imágenes, no así de los tronos, que es por cuenta de la propia Archicofradía. Por cuenta y esfuerzo de la cofradía. Y estaba sonando al fondo, lo habrán podido escuchar, Solemnidad, una de las más hermosas marchas que interpretan las bandas de música que van acompañando a nuestros pasos. Vamos a ver que el paso iniciaba su tránsito por la calle del Arenal hacia la plaza del Cardenal Belluga. Estas imágenes de nazarenos nos sirven para recordar que la procesión de la sangre es la más antigua, la más popular, la más huertana y la que tiene más nazarenos. Y ahora vemos imágenes de la salida, estamos viendo el paso de la negación que afronta en estos momentos la Alameda de Colón, un paso que lleva ya iluminación con cera desde hace 4 años y que fue el primero de la Archicofradía en regresar a esta iluminación tradicional que envuelve en misterio las imágenes, abandonando la luz eléctrica que ha sido la que se ha impuesto en las últimas décadas. Un paso de la negación que simboliza nuestras flaquezas. Volvemos otra vez al primer paso, me parece que es la Samaritana. Está en calle. El primero de los 10 pasos que forman esta procesión, y que estos 10 pasos son llevados en total por 600 nazarenos estantes. Además, salen 1.700 penitentes y 550 mayordomos, lo que arroja una cifra de 2.850 nazarenos, que no está nada mal. Cerca de 3.000 personas que visten esta tarde de Miércoles Santo la túnica colorada. Y en la que figura Jesús sentado junto al trono de la heredad de Jacob y le pide agua a la mujer samaritana. Yo, si os parece oportuno en este momento de la retransmisión, podemos situarnos un poco en lo que significa para Murcia la procesión del Miércoles Santo. Y bueno, mejor que con mi palabra, podemos hacerlo con un pregón de Semana Santa que pronunció el ya fallecido cura Juan, o don Juan Hernández Fernández, en el año 1979. Decía el entrañable cura Juan en aquel año que la madurez de la Semana Santa murciana, como un fruto de sus árboles, llega con el atardecer del Miércoles Santo. Es la hora de la procesión del Cristo de la Sangre, la de los colorados. Yo invito a la contemplación desde las orillas del jardín de Florida Blanca, dando vista a la iglesia del Carmen, que ofrece una singular perspectiva a través del alto boscaje de los árboles seculares, difuminada la silueta de sus torres en un cielo sin más claridades que la incipiente luna pascual. Asistimos en este momento a la llegada del paso de la Samaritana a la plaza del Cardenal Belluga. Y girando muy despacito, como debe ser. Historia popular murciana entrocada en un paso de Semana Santa. Así es, porque es que además, como bien decía José Emilio, esta procesión, nuestra procesión de los colorados, es murciana por excelencia, y ella, esa procesión, hermana totalmente a la ciudad en la vuelta, en esta gran noche de amor y dolor de Miércoles Santo. Ahora vemos la toma del Palacio Episcopal, que está adornado con las banderas de las 14 cofradías que desfilan en la Semana Santa murciana. Y volvemos a la glorieta para ver discurrir por ella el tercio de penitentes, portando simultáneamente cruz y cirio, de la Hermandad de Jesús en Casa de Lázaro. Efectivamente. Tenemos ahí un primer plano de la hermosísima imagen de la Samaritana. Y que se nota claramente su La restauración. Aparte de la restauración, que pertenece a una mujer huertana total, eso está clarísimo. Desde luego de Samaria no era. y oye, qué colorido tiene la procesión de los colorados. En estos momentos, en ese atardecer, con esas últimas luces del día, la procesión tiene su mejor vista, su más vistosa esplendidez. Es que es así, porque es que además tiene la ventaja por la hora en la que sale, de que está en un momento en el que todavía los rayos de sol le han dado a las imágenes, algunas, a las primeras, a los nazarenos,
Y, por ejemplo, aquí estamos viendo en este plano cómo el sol está dando en la catedral todavía, con toda la luminosidad que eso da a una procesión, a cualquier procesión, y en este caso concreto a la nuestra, para después pasar a la noche y en esa penumbra, a la luz de las velas que está llevando este trono, pensamos que tiene que ser una imagen muy entrañable para el pueblo murciano. Además, para tranquilidad de todos, hemos de decir que ha quedado mucho mejor tarde que mañana. Afortunadamente. Había una cierta inquietud, sobre todo porque esta mañana soplaban algunas ráfagas de aire fuerte que podían deslucir de alguna manera la procesión, pero vamos, hace una tarde espléndida en Murcia. Y ahí tenemos el segundo paso. Ese es el segundo paso, de Jesús en casa de Lázaro, del escultor José Hernández Navarro, y el trono es de Lorente. Este paso sale en sustitución del que lo hacía hasta 1936. Lo portan a hombros 38 nazarenos y fue estrenado en 1985, es decir, es un paso reciente. Sí, en él están las figuras de Jesús, Lázaro, Marta y María Magdalena, que están talladas en madera policromada, estofada y dorada. Como se puede ver, Jesús y Lázaro están sentados, mientras Marta, en pie con una cesta en la mano izquierda y con la derecha, pone pan sobre la mesa, mientras María Magdalena se muestra arrodillada con las manos entrelazadas en actitud recogida. Lázaro muestra una actitud reflexiva y se puede ver también cómo la figura de Jesús mira a Marta con las manos abiertas en actitud de diálogo, y sobre todo muestra un rostro muy sereno y amable. Mientras volvemos al paso, cuando lo tengamos un poco más próximo, sí, podemos hacer referencia, por ejemplo, por ahí tenemos estos son los detalles a los que hacía referencia Pepe Carreras hace un momento. Efectivamente, es la imagen de Jesús sentado a la mesa. Representa aquella escena en que Jesús va a casa de Lázaro, Marta y María a visitarles, y mientras Marta sirve la mesa, como se puede ver, tiene un pedazo de pan en la mano que está a punto de depositar sobre la mesa. María se embelesa escuchando a Jesús, y su hermana Marta llega a recriminarle que esté allí sin hacer nada. Y entonces Jesús le dice que bueno, que ella ha escogido la mejor parte, que es escuchar su palabra, y que cada uno debe atender a cada cosa en su momento, ¿no? Si tenemos oportunidad en cualquier momento de ofrecer un plano frontal de María, veremos la expresión de arrobamiento con la que mira a Jesús. Así es. Pues iba a comentaros antes, mientras volvemos al paso, que habría que explicar también un poco, porque ya el espectador que no es de la región, porque el espectador de Canal Internacional se habrá sorprendido viendo el reparto de caramelos que se está llevando a cabo por parte de los nazarenos entre el público que asiste a la procesión. Y es que esta es una de las costumbres más antiguas y arraigadas de la Semana Santa murciana. El reparto de esa dulce ofrenda por parte de los nazarenos es una señal de penitencia, porque en las antiguas penitencias estos nazarenos entregaban aquellos objetos propios de su gremio como penitencia cuaresmal, y aquello que se prestaba un poco al escándalo, ¿no?, y al desorden, fue sustituido por el caramelo, y ahí se mantiene el caramelo como esa muestra de aquellas penitencias de otros tiempos. Vemos a Marta poniendo la mesa. Otra cosa a destacar también es el adorno floral de los pasos, que están todos absolutamente costeados por los propios camareros de esos pasos, y que es algo muy característico también de la Semana Santa murciana, y es también una prueba también de esa alegría dentro de lo que significa la pasión de Cristo y esta semana de pasión, del espíritu abierto y alegre y luminoso de Murcia. Y ahí está la patrona del gremio de hostelería haciendo lo que le corresponde, que es servir la mesa. Efectivamente. También es muy peculiar de la Semana Santa murciana, y conviene aclararlo cuanto antes, el atuendo. Porque ya hemos visto que los nazarenos que van portando los pasos llevan un atuendo muy peculiar, un atuendo verdaderamente singular. Y un atuendo que no es fácil de describir. De entrada, el capuz del nazareno murciano, el capuz que cubre la cabeza, es, como se puede ver, es romo, no es el capuz puntiagudo que es habitual en la Semana Santa de otras ciudades. Punta redondeada. Punta redondeada, en forma de haba, dicen algunos, en forma de haba, algo muy huertano, ¿no?
Y también estos nazarenos que ahora estamos viendo, nazarenos mayordomos, Sí. llevan unas puntillas barrocas en las bocamangas y también en la pechera. Esa es una indumentaria que procede del barroco, del siglo XVIII, que es la época de esplendor de Murcia. La verdad es que todas las hermandades compiten en mostrar sus pasos, en adornarlos de la mejor manera posible. Y ese es el resultado de horas de esfuerzo y dedicación que probablemente desde el punto de vista de muchos espectadores pues no es suficientemente valorada. Porque... También conviene precisar que la Archicofradía de la Sangre es una cofradía en la que está dividida, a la hora de salir en procesión, está dividida en 10 hermandades que llevan los nombres de los 10 pasos que desfilan en ella. Pero las hermandades están bajo la autoridad y bajo la disciplina de la Archicofradía. No solo a efectos organizativos de la procesión es esta división de la Archicofradía en 10 hermandades. Permitidme en este interacto que hagamos un poco referencia a Televisión Española, segunda cadena, por la oportunidad que nos está brindando de que una procesión como la nuestra esté ahora mismo siendo vista a través de su canal, y también nuestro saludo cordial para todos ellos, y también por supuestísimo a los televidentes de Canal Internacional, a los que desde aquí, desde esta ciudad del sureste español que es Murcia, damos nuestro entrañable y cordial abrazo y esperamos que esta transmisión sea del agrado de todos ellos. Para nosotros, desde luego, es un motivo de honor y de orgullo asistir y participar en la primera transmisión en directo de la procesión de los Colorados en toda su historia, en su larguísima historia, a la que iremos haciendo referencia a lo largo de esta transmisión. Y al mismo tiempo, para nosotros también es una faena estar aquí porque por primera vez la procesión se marcha sin nosotros. Lamentablemente los espectadores no pueden ver a nuestros dos colaboradores en la retransmisión, pero ellos van ataviados con sus túnicas de mayordomos del Cristo de la Sangre. Con el fin de incorporarnos a la procesión En cuanto termine la retransmisión. En cuanto terminemos, por supuesto. Aquí vemos detalles de las túnicas que comentaba antes José Emilio, con concreto las de los mayordomos, adornadas con encajes, tanto en la pechera como en la bocamanga. Sí, efectivamente. Con la cara descubierta. Sí, eso iba a decir de otras cofradías. Hay tres tipos de indumentaria en los nazarenos de la Sangre. Está el mayordomo, que va rigiendo, organizando la procesión, que va por el centro de las filas, y ya hemos descrito esa túnica barroca, túnica encarnada hasta el pie, que lleva puntillas en las bocamangas y en la pechera, y luego un capuz romo en forma de haba con la cara descubierta. El penitente es el único que lleva la cara cubierta y, como hemos dicho, va portando una cruz o un cirio. Y finalmente el nazareno estante viste la misma túnica que el penitente, pero para mejor desenvolverse en el penoso trabajo de portar sobre sus hombros el paso, la túnica sube hasta media pierna para un mejor desenvolvimiento, y aprovechando la túnica que sobra se la abuchona en torno a la cintura, y ahí es donde vierte esa espléndida y dulce carga del caramelo. Siguiendo con la indumentaria, también hay diferencias en el calzado entre las tres clases de nazareno. Sí, por ejemplo, el nazareno estante lleva la clásica, la tradicional parteña huertana. El penitente lleva la sandalia frailera o descalzo, puede hacerlo de ambas maneras, y el mayordomo lleva, en línea general, el zapato barroco que va bordado alrededor y va sujeto por medio de cintas. Son total y absolutamente característicos de nuestra Semana Santa. Y además tengo que decir, en honor a la verdad, porque he tenido también la satisfacción y el placer de, a lo largo de algunos años, estar representando a nuestra psicofradía en otras Semanas Santas, por ejemplo la de Zaragoza, que siendo como es de llamativo nuestra indumentaria, indiscutiblemente llama la atención. Es curioso observar
que precisamente lo que más llamaba la atención, concretamente en la entrañable ciudad de Zaragoza, es precisamente nuestro calzado, el calzado barroco. Es así. Sí. Y ahí tenemos una magnífica muestra del calzado de los nazarenos estantes. Y del esfuerzo también, José Emilio, de los nazarenos estantes cargando sobre sus hombros esas benditas imágenes. Hemos visto las alpargatas, las medias huertanas. Ahí están claramente. El plano que nos ofrece nuestro realizador. Lo que asoma bajo la túnica es una enagua de huertana, no de huertano, de huertana, pero que le sirve al nazareno estante para darle vuelo a la túnica. Y ahí teníamos un primer plano del Cristo de Jesús en casa de Lázaro. No hemos hecho antes referencia al paso anterior que desfilaba en la procesión del miércoles santo, antes de este que hemos visto de Jesús en casa de Lázaro. Hubo un paso de la misma denominación que fue estrenado en el año 1910 y realizado por el escultor Francisco Sánchez Aracier, un escultor de la escuela salcillesca, pero por desgracia 26 años después de su estreno, este paso fue destruido durante la Guerra Civil. Entonces, en el año 1985, como muy bien decía antes Tomás Palazón, el escultor José Hernández Navarro, escultor murciano, escultor de la pedanía de los Ramos, talló estas bellas imágenes que podemos admirar en estos primeros planos. Comentaba José Emilio, y abundando en lo que él acaba de decir, la cofradía de la sangre, la archicofradía de la sangre, para ser más precisos, sufrió graves pérdidas en tronos durante la Guerra Civil. Es decir, se perdieron gran cantidad de imágenes. Sí, fue un destrozo impresionante. Y porque la prueba está en que en el año 1940, corrígeme si me equivoco, José Emilio, solamente la Samaritana, San Juan y la Dolorosa fueron los únicos pasos que pudieron salir en Semana Santa, y fundamentalmente por el esfuerzo de los propios camareros de esos pasos, que fueron los que salvaron las imágenes de ellos. Por ejemplo, en el caso de San Juan fue la familia Atienza quien consiguió salvar esa obra arquitectónica. Y curiosamente la imagen de la Dolorosa le fueron desmontados los brazos y metida dentro de una caja desmontada en la caja fuerte de un banco. Y cuando fueron a inspeccionar qué había allí, encontraron un rótulo en la caja que ponía objetos sin valor. Y gracias a eso se pudo salvar de la destrucción durante la Guerra Civil. Bien, pues tenemos el paso de Jesús en casa de Lázaro, que acaba de dejar la glorieta de España. Estamos aquí hablando muy tranquilamente, pero no hemos dicho todavía que estamos presenciando nada más y nada menos que el desfile de la procesión organizada por la cofradía más antigua de la ciudad y probablemente de la región, porque esta cofradía fue fundada en el año 1411 por los seguidores de las predicaciones de San Vicente Ferrer, aquel célebre santo dominico valenciano de origen que estuvo predicando durante la cuaresma de aquel año en tierras del antiguo reino de Murcia. Nos ofrecen ahora un plano de la puerta de la iglesia del Carmen, La Alameda de Colón. Y del paso del pretorio estrenando iluminación de cera. Trono también restaurado junto con sus imágenes por el equipo dirigido por Francisco López Ordevila, asesor artístico de la archicofradía. Es en concreto el paso número 5 del que ustedes acaban de ver. Volvemos a la glorieta de España. Aproximadamente, se lo estarán preguntando algunos telespectadores, en cada una de esas filas, alternando cruz y cirio, van alrededor de 70 penitentes. En total, cada una de las hermandades de penitencia está formada por unos 140 penitentes. Y ahí tenemos ya el paso del lavatorio. La primera imagen del lavatorio, efectiva. Un paso muy notable al que deberemos referirnos con todo detalle, porque es uno de los buques insignia, me decían esta mañana, de la cofradía, de la archicofradía. Pues lo integran las figuras de Jesús y sus 12 apóstoles, como ustedes tendrán oportunidad de volver a comprobar. Es obra del escultor murciano Juan González Moreno y fue entregado a la archicofradía en el año 1952.
Yo quería aprovechar el paso de la hermandad del lavatorio por la glorieta y estas últimas tomas del paso de Jesús en casa de Lázaro entrando en la plaza de Belluga, para hacer referencia a lo que envuelve este desfile procesional, a lo que supone para Murcia, porque se escribió hace unos años que todo se vuelve de color encarnado, colorado por mejor definir. La iglesia del Carmen es el corazón del que brotan a borbotones los nazarenos de la sangre, con casi 6 siglos de historia a sus espaldas y una espléndida colección de imaginería a cuestas. ¿Y el Puente Viejo? Magnífico plano, uno de los lugares emblemáticos del paso de esta procesión. Precioso, porque el Puente Viejo es la única procesión que cruza del barrio al centro de la ciudad a través de ese Puente Viejo. Bueno, y de cualquier otro, porque es la única que atraviesa el río y que viene a la ciudad en ese abrazo entrañable, y la imagen característica de los tronos reflejados en el agua del río, cuando el río llevaba agua, es una de las que más se han quedado grabadas en la tradición murciana. Y bien, aquí está nuevamente tenemos el lavatorio. El paso del lavatorio, que sustituye al de igual denominación, obra de Juan Dorado, que salió por primera vez a la calle en el 1904, destruido en el 36, y el cual a su vez había sustituido al que esculpiera Santiago Baglietto en el año 48. A diferencia de los anteriores, porque el de Baglietto solamente eran 2 figuras, la figura de Jesús arrodillado lavando los pies de San Pedro. El de Dorado era una composición de 13 figuras, igual que el que estamos viendo, pero con la gran diferencia de que carecía de variedad en las cabezas de los apóstoles. Por el contrario, el que hemos visto y ahora nuevamente el realizador nos ofrecerá, es una composición de 13 figuras, pero que tiene la gran virtud de que todas las cabezas son absolutamente distintas. Podemos decir, por mejor definir, para que el espectador se dé cuenta de lo que queremos trasladarle, que cada una de las imágenes, cada uno de esos 12 apóstoles tiene su propia personalidad. Es un momento tradicional de la Semana Santa murciana. La entrega de caramelos. Y el esperado siempre con muchísima ilusión, sobre todo por parte de los más pequeños. Sobre todo por parte de los más pequeños, así es. Vamos a ver qué sale de ahí. Como no podía ser menos, la tradicional Una pastilla. La tradicional pastilla. Nazareno. La pastilla, sí señor. La pastilla es ese caramelo de forma alargada, es un caramelo que suele ir envuelto con un papel que lleva un verso. Sí, efectivamente. Es uno de los momentos importantes de cualquier procesión, el momento de la salida de un paso de la iglesia. En que está saliendo el trono de las hijas, el paso de las hijas de Jerusalén, de la iglesia del Carmen, y que ya más adelante, cuando llegue la glorieta de España, haremos referencia nuevamente a la glorieta, y ahora ya de un momento a otro, aquí está. Ahí está. Aquí lo tenemos. Y aquí hay lo que destacábamos antes de la figura, y sobre todo yo quiero llamar la atención precisamente en esa imagen que tenemos ahora mismo delante, que es la imagen de Jesús, esa imagen elegante, serena, de extraordinaria belleza, como es todo el conjunto, porque hay que decirlo, esta es la obra maestra de Juan González Moreno, y la cantidad de detalles de todo tipo que tiene, tanto en los pliegues, en las miradas, en las caras, en las cabezas, todo absolutamente distinto, pero en una perfecta armonía. Debe decirse en este momento que Juan González Moreno es, junto con Nicolás de Bussy, el gran escultor de la Cofradía de la Sangre. Juan González Moreno realizó 2 pasos para la archicofradía, este que estamos viendo en el año 1952, y el de las hijas de Jerusalén, que hemos visto antes salir de la iglesia, en el año 1956. Lo llevan exactamente 38 nazarenos estantes. Comentábamos esta mañana en un breve recorrido que hemos hecho por la iglesia del Carmen sobre el extraordinario peso. Perdóname, Tomás, porque yo creo que con la imagen que acaban de darnos el realizador, yo creo que si se la vuelven a tomar se verá claramente quién era el que traicionó a Jesús, porque desde luego, viendo las caras de cada uno,
Dicen perfectamente quién es quién. En la toma lateral, dentro de poco lo podremos descubrir. El de la izquierda es Judas, ahí lo tiene. Efectivamente. Incluso su expresión exacto, o sea, revela es que le está plasmado perfectamente cuál fue el traidor de los como decía José Emilio, la psicología y el drama interior de cada uno de los apóstoles. Ahí está. Además, aquí no se puede apreciar, pero es el único que da descaradamente la espalda a Jesús. Efectivamente. Hasta en ese detalle estuvo acertado Juan González Moreno. Un escultor, por cierto, nacido en Aljucer, otra pedanía murciana, y fallecido hace poco más de un año, ya octogenario. Ha tenido una larga vida y también una larga producción, larga y acertada producción. Murcia le debe escultóricamente mucho a Juan González Moreno y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido nuestro Salcillo del siglo XX. También hay que decir que este paso que está ahora mismo en sus pantallas es el de mayor peso de toda la Semana Santa de Murcia, incluido, por supuesto, el peso de las baterías que lleva debajo de la tarima y que es el que proporciona la iluminación al conjunto. Porque hay que tener en cuenta, se trata de 13 figuras, todas de tamaño natural, absolutamente. Y estos hombres que ahora mismo se ven tan fuertes todavía y aguantando, es una imagen típica también el verlos después al regreso subir el puente de un tirón, y que es el test que muchos nazarenos se hacen año tras año para saber si están en condiciones de seguir al siguiente. Si suben, dicen, al año que viene salgo. Si no suben, ya se dicen, me parece a mí que al año que viene no salgo. La cuesta del se puente. Van haciendo la idea. Si la cuesta del puente al regreso se atranca, mal asunto. Los dos comentaristas con los que tenemos la suerte de contar esta tarde han sido nazarenos estantes. ¿Nos pueden contar la experiencia, cómo es la resaca de un nazareno estante al día siguiente de la procesión? Bueno, yo he salido también cargando en otra profesión, concretamente Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Rescate, que se desfiló ayer tarde, que ahora mi puesto está ocupado, gracias a Dios, por mi propio hijo. Y es una experiencia... La cara es de esfuerzo, lo podemos ver en este momento. Es una experiencia única, porque es que uno está absolutamente mentalizado de que de verdad va a aportar su esfuerzo personal hasta el límite que le sea posible para llevar en su hombro esa imagen que tanto significa en estos días. Entonces el esfuerzo es impresionante, pero permítanme que le haga referencia a que nos callemos, a que veamos esta imagen serena, elegante, dulce y también resignada del Jesús del lavatorio. Jesús investido de verdadera majestad, a pesar de ser un gesto de humildad el que está realizando, porque está conteniendo a San Pedro para que no le lave los pies, le está diciéndole aquello de que soy yo el que os lava los pies a vosotros, pero al mismo tiempo ese Jesús que se manifiesta humilde está investido de majestad, está lleno de realeza. Y en cuanto, continuando con lo que me preguntabas, Tomás, pues te diré que la resaca del día siguiente es que uno tiene el hombro absolutamente hecho polvo. Esa es la realidad. Está claro. Que dejan huella. Fíjense ustedes ahora esa variedad de gestos, esa personalidad. San Juan en primer plano está desatándose la sandalia porque él se ha entendido rápidamente cuál es el gesto de Jesús y se apresta a cumplir sus órdenes. Yo os lavaré los pies a vosotros. Y hablando de pies, ahí están las piernas fuertes de los estantes que sostienen con gran esfuerzo esa enorme mole del paso del lavatorio. Y yo permitirme que pida silencio viendo estas imágenes. Es una imagen que siempre me ha impresionado. No sé si también se debe a que yo vivía de niño en la calle Proclamación y Juan González Moreno tenía su taller de trabajo precisamente en la calle Corbalán. Y allí los niños del barrio entonces nos acercábamos a ver cómo hacía este paso. Y hemos visto nacer todas esas imágenes. Y sinceramente es una imagen que desde el principio, desde que la vi en madera limpia, pura, me ha impresionado. Y yo creo que tiene que impresionar a cualquier persona porque nosotros no somos distintos de otros. Una imagen así, una elegancia, cuando se sabe lo que viene a continuación, indiscutiblemente
tiene que llegar a lo más profundo del ser humano. Pues ahí va el paso del lavatorio, que parece deslizarse. Si los cámaras no tomaran a los nazarenos estantes, cualquiera diría que el paso se desliza sobre ruedas. Y sin embargo se debe al esfuerzo de esos 38 hombres que arriman el hombro para llevar ese paso por las calles de Murcia. Dan lo mejor de sus energías. Lo mejor de sus energías, y de eso damos fe, sinceramente damos fe. Ahí está el cenáculo. Jesús despidiéndose de sus amigos antes de iniciar la pasión. Y al fondo, hemos visto, ahora está tapado por esto, una de las unidades móviles de Televisión Española. Y yo, sinceramente, estoy seguro que José Emilio también, estos somos totalmente coincidentes. Creo que le debemos un grandísimo reconocimiento a todos los técnicos de Televisión Española del Centro Territorial de Murcia, porque sabemos del esfuerzo que llevan días haciendo para que esta transmisión sea un éxito. A todos ellos, sin importar cuál sea el cargo, el trabajo que estén realizando, muchas gracias de todo corazón, porque estáis haciendo un trabajo que a la vista está. Muchas gracias. Yo creo que es un trabajo largamente compensado por el honor que supone para este centro territorial el llevar a toda la región y a su canal internacional las imágenes del Miércoles Santo murciano, de la procesión de los Colorados. Yo creo que además se hace una gran labor para todos los telespectadores, por supuesto, pero muy especialmente para aquellos que son nazarenos y están ocupados en sus procesiones y jamás podrán ver la procesión de Miércoles Santo si no es por este medio. Y ahí un río de sangre cruza el puente. Como escribí en cierta ocasión, cuando la sangre llega al río, el Miércoles Santo. Así es. Preparaos para vivir una jornada de multitudes en un Miércoles Santo que a su condición de día grande une la de víspera de un Jueves Santo festivo. Aprestaos porque a mediodía ya no queda un hueco libre en la Alameda ni en Camachos o en el puente al ritmo de la apuntalada hornacina de los peligros. Y muy poco después, cuando aún los cofrades no se hayan dispuesto siquiera para vestir sus barrocas indumentarias, la glorieta, Belluga o la trapería son un bullir de gentes que no quieren dejar pasar la oportunidad de ver a los colorados en tan adecuados escenarios. Acabamos de ver una de las figuras importantes dentro de una procesión, la del Cabo de Andas. Supongo Sí, que es él tiene la responsabilidad de inmensa responsabilidad de llevar el paso, de que todo salga bien, de que sus cabos nazarenos estantes respondan a la perfección en ese esfuerzo de horas, porque hay que tener en cuenta que son muchos kilómetros, parece que no, pero son muchos kilómetros lo que esta noche la Archicofradía de la Sangre procesiona por las calles de Murcia. Y es importante porque además se corren riesgos. Parece que no, pero es lo que antes decía José Emilio, parece que es que va sobre ruedas, parece que tal, no, ni va sobre ruedas ni lleva unas patas en las cuales soportar el peso del trono en las paradas. Hay que tener en cuenta mil factores y la experiencia nuestra nos dice, hemos ido y está el trono del lavatorio, el paso del lavatorio entrando en la plaza de Belluga. Nos va a enseñar cómo gira con maestría. Ahí es fundamental el papel del Cabo de Andas. Claro, para dirigir una maniobra de esas con una mole de 2.000 kilos hay que andar muy con los 5 sentidos puestos en la maniobra que se está realizando. Hay que tener en cuenta también, por lo que estaba diciendo antes, que el nazareno estante puede sufrir cualquier tipo de accidente. Yo recuerdo, y José Emilio estoy seguro también, en mi época de comisario de procesión, pues hubo momentos malos por lluvia, que a pesar de la lluvia la procesión se echase a la calle, ceras de anteriores procesiones y que en sitios resbaladizos como pueda ser la calle de Trapería, han habido años en que hemos estado a punto de sufrir accidentes y que precisamente por el esfuerzo de esos nazarenos estantes no ha pasado nada al trono, aunque ellos, y ahora mismo estoy recordando, y vaya pues mi agradecimiento total y absoluto en nombre de la cofradía a todos aquellos que el año estaban en las Hijas de Jerusalén, cuando a la altura de Trapería, en un resbalón, una banda se vino abajo porque cayeron los nazarenos y sin embargo
aguantaron como pudieron para que su trono, para que sus imágenes no se destrozasen. Y hay que decirlo así, después eso supuso que algunos nazarenos no volvieran a salir porque ya no pudieron, porque se hicieron daño en riñones, espalda, etc. Ese es el esfuerzo de esos hombres que están llevando. Y es como decía José Miguel, imaginen ustedes, señoras y señores que nos están viendo, ese paso, con esas imágenes, con ese peso, cargado en 38 hombres, y que ese paso pues se va a meter aproximadamente sobre las 12 y pico, 12 y media de la noche, de nuevo en la iglesia, y tiene que volver a subir el puente. Esa es la grandeza del Nazareno estante colorado. Y aprovecho para decir al hilo de estas palabras que Pepe ha definido muy bien lo que ocurrió aquel año con el paso de las hijas de Jerusalén cuando estuvo a punto de irse al suelo. Pero, ¿qué ocurriría? Y esto no lo hemos vivido nosotros, cuando en el año 1924 el anterior lavatorio sí cayó al suelo a la salida de la iglesia y milagrosamente ni el paso se estropeó ni pilló a nadie debajo. Aquello debió ser un susto, pero para no olvidarlo. Supongo que algo tendría que ver... Y desde luego para no vivirlo. Desde luego para no vivirlo. Algo tendría que ver ahí la mano del Cristo de la Sangre. Por supuesto que sí. Yo creo que los colorados, pienso que el público de Murcia, el creyente de Murcia, en muchos momentos de nuestra vida le debemos mucho al Cristo de la Sangre. El Cristo de la Sangre es una imagen de gran devoción en Murcia y sobre todo en el barrio del Carmen. Es el Cristo del barrio. Aparece un nuevo paso, el paso de la negación. Está integrado por las imágenes de Jesús y San Pedro, que son obras de Molera en 1945 y de Bussy en 1699 respectivamente. Llevan este trono 26 nazarenos estantes. Y es símbolo de nuestras flaquezas, esa trágica secuela del respeto humano tan extendido en nuestro tiempo y que tan mal habla de la valentía de los hombres. Bueno, pues este paso se estrenó en el año 1699 con las imágenes de Jesús y San Pedro, pero en el año 1936 la imagen de Jesús sucumbió a los destrozos de la guerra civil y tuvo que ser repuesta en el año 1945, como se ha dicho antes, por el escultor Gregorio Molera, un discípulo de Sánchez Aracier, escultor de la escuela salcillesca ya del siglo XX. Aquí vemos también cómo Jesús viste túnica antigua de terciopelo bordada en oro, San Pedro en actitud de arrepentimiento viste una túnica brocada de color puro y capa de color rojo en el que ahora después suponemos que el realizador nos la podrá dar, lleva bordados los atributos que le son propios, tales como son las llaves, que ahí están colgando, y la mitra. Hay que destacar también en este paso, y que yo creo que es uno de los el que le da nombre a él. ¿Cuánta gente no ha oído en la Semana Santa de Murcia de hablar del paso del gallo? Sí. Es la figura característica en este paso. Aquí está la imagen serena y trágica de Jesús de la negación. Representa ese momento en que Jesús atraviesa el patio de la casa de Caifás después de ser interrogado y ve a Pedro que acaba de negarle por 3 veces. Y desde luego no estarían a esa distancia cuando ocurrieron los hechos que narra el Evangelio, pero claro, para reunir a ambas imágenes en un paso había que ponerlos a un tiro más cercano. Sigue con el gallo porque es importante. Aquí está el gallo, que en fin puede ser, pero este gallo tiene su historia, porque es un gallo que fue criado especialmente para ser el gallo del paso de la negación, concretamente por la señora Morata, que es en la actualidad fue la tía de la camarera de entonces. Que era entonces de la negación y que lo es ahora del Cristo de la Sangre y de su cabo de anda, Francisco Ruiz, y fue criado expresamente para esta procesión, totalmente separado en los corrales de cualquier otro gallo o de cualquier otro animal para que no le perjudicase en absoluto el plumaje. Y después hay que decir también que cuando lo mandaron disecar estaba vivo. Nadie de la familia comió de esa carne.
Y esa es la historia de ese gallo. Parece que no, Es curioso. pues parece un gallo, pues sí, pero hasta el gallo de la negación tiene su historia en nuestra cofradía. No es un gallo cualquiera. No. No podía serlo, por otra parte. Además, antes en la figura que se ha visto se ve los buenos espolones que tiene el gallo. Sí. Ahí lo Señal de que no tuvo la más mínima pelea y en ningún momento tuvo que utilizarlo. Como se puede ver, el paso de la negación, que ha sido también restaurado, el trono, no las imágenes, en este caso solo el trono, este año, se alumbra con cera. Es una tendencia de la Archicofradía de la Sangre estar volviendo a la iluminación tradicional mediante velas, porque la que ha primado prácticamente desde la Guerra Civil hasta nuestros días era la iluminación eléctrica, pero sin duda la iluminación con cera le da otro ambiente al paso, le da otro misterio a las imágenes y desde luego le da un sabor antiguo. Ahí les podemos ver. Y el señor gallo. Y el señor gallo. El riesgo de la iluminación por cera y por velas puede ser que se apague en un momento determinado por ráfagas de aire o están cubiertas por las tulipas. No, precisamente hoy hablaba ese tema con el comisario de procesión y precisamente antes de salir con el fin camarero de este paso. Y camarero de este paso, exactamente. Antes de salir, tiempo antes, se le han prendido y se han encendido con el fin de que consumidores no estuviesen a la altura de las tulipas, estuviesen dentro, con el fin de que el aire no les... Estuviera más protegido. Exacto, mucho más protegida. Y han pasado la Alameda de Colón y está perfectamente, y todo el puente, que ahí cuando hace aire se nota, y todas las velas van encendidas, señal de que el sistema funciona. El sistema funciona y además hay un individuo especialmente destinado a la tarea de ir encendiendo las velas en las paradas en el caso de que se apagaran con la fuerza del viento. Tenemos ahora mismo el paso precisamente parado ante la puerta del ayuntamiento y mostrando en todo su esplendor la eficiencia de esa iluminación mediante cera. Vemos el paso de la negación y se me ocurre preguntarles, hay dos imágenes de dos autores distintos en absoluto contemporáneo. ¿Hasta qué punto es fácil integrar dos imágenes de dos autores distintos de dos épocas distintas en un conjunto? Yo creo que no es fácil, pero que afortunadamente en los dos casos que se han dado en la Archicofradía de la Sangre, que son este paso de la negación y el que le seguirá del pretorio, la conjunción ha sido magnífica, ha sido perfecta. Desde luego el escultor moderno, vamos por entendernos, el escultor moderno debe ceñirse en todo caso al escultor antiguo, debe seguir la línea marcada por el escultor antiguo. Y esto es algo que Gregorio Molera en este paso entendió perfectamente y es algo que José Sánchez Lozano entendió a las mil maravillas en el paso que veremos a continuación. Yo quisiera pedir al realizador, si es posible, una vista de la Alameda de Colón, si fuese posible, de la Alameda de Colón con alguna hermandad en la calle, porque creo que se puede ver lo que es una hermandad a lo largo de una misma calle, esas filas de nazarenos colorados saliendo de la iglesia en dirección, si fuese posible lo agradeceríamos enormemente, porque se daría cuenta de la cantidad de penitentes que lleva una hermandad. Unos 140 estimábamos antes, aproximadamente en cada hermandad, 70 por fila. Lo que es lo mismo, 70 cirios y 70 cruces. Aquí se ve bastante bien lo que no es la Alameda de Colón, en la calle del Arenal, pero se ve perfectamente las dimensiones que llega a alcanzar una hermandad. Estamos viendo que el estandarte ya ha doblado hacia la plaza de Belluga hace ya tiempo y aún no se veía el paso en lo alto de la glorieta. Imagen preciosa. El imafonte de la catedral. La explosión del barroco murciano y la explosión del barroco nazareno, que es la procesión de los colorados. Conjunción perfecta. Se ha hablado muchas veces de la tarde mágica del miércoles santo y es la pura verdad. El miércoles santo es un día muy especial en Murcia. Y ahí tenemos la pasarela de Manterola, justo después de ver la fachada, el imafronte catedralicio
Un poco como contraste, un contraste entre la Murcia lo moderna antiguo y clásico y la Murcia moderna, barroca. ¿verdad? Y el puente viejo. Decía sobre el puente viejo precisamente el cura Juan en su pregón que hay un momento de singular emoción cuando la procesión de la sangre cruza el puente de los peligros ya de vuelta para encerrarse. La hora está en las cercanías de la medianoche, cuando el silencio es profundo, solamente turbado por el rumor del Segura, que discurre cansino como siempre por los azudes, los viejos molinos y los dos ojos de piedra del puente viejo. La procesión avanza pesante y prolongada desde el arenal en ligera subida, como remontando un breve altozano. Los estantes curvan las espaldas y afirman poderosamente los pies en el suelo después de muchas horas con las imágenes a hombros. Hablaba José Emilio Rubio de la antigüedad de la archicofradía. Concretamente fue fundada el día 11 de abril de 1411, un jueves santo, tal y como él comentaba, por los seguidores de las predicaciones de San Vicente Ferrer, que recorrió el reino de Murcia durante la cuaresma de ese año. La recién creada cofradía, que daba culto a un crucificado llamado del Amparo, se instaló en la iglesia de Santa Olalla de los Catalanes, la actual Santa Eulalia, y en ella permaneció por espacio de más de un siglo hasta su traslado al convento de la Trinidad, que ocupaba el solar del actual Museo de Bellas Artes mediado el siglo XVI. Tras una breve estancia en aquel lugar y unos años de decaimiento, la cofradía se reinstauró en el año 1589 en el convento de los Padres Carmelitas, sito en la antigua ermita de San Benito, que se convertiría con el tiempo en la actual iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Las primeras constituciones escritas de la archicofradía son del año 1603. Así es, ya ha llovido desde entonces, aunque aquí en Murcia llueva más bien poco, pero ya ha llovido desde ese año 1603 en que se redactaron los primeros estatutos conocidos. Pero ya digo que hay que hacer hincapié en que la cofradía data de 2 siglos antes, de 1411. Lo que ocurre es que se rigió en ese intervalo de tiempo por estatutos de otras cofradías de la sangre más antiguas, como pueden ser la de Zaragoza o la de Barcelona. Bonita imagen del ayuntamiento, de la fachada del ayuntamiento ante la que pasan los nazarenos colorados de la sangre. Fachada neoclásica. La noche ha caído ya completamente sobre la ciudad. Afortunadamente ha quedado una hermosa noche, como no cabía esperar menos de un miércoles santo, porque desde que volvió la procesión a salir a las calles después de la Guerra Civil en el año 1940 hasta nuestros días, afortunadamente, solo 2 miércoles santos ha habido que suspender la procesión. Una vez en el año 1968, siendo presidente don Joaquín García Están, y la segunda vez en el año 1981, siendo presidente don Carlos Valcárcel Magor y siendo comisario de procesión, o sea, el encargado de dar la mala noticia, don José Carreres, que nos acompaña. Que aquí nos acompaña y que nos puede explicar, supongo, lo que es probablemente la peor experiencia para un comisario de procesión, que es el tener que decir, señores, no podemos salir, esto se ha terminado. Yo diría que es la peor experiencia, independientemente de cargo, la peor experiencia para un nazareno colorado. Y pienso que para cualquier nazareno de la Semana Santa murciana. Me tocó efectivamente, por mucho que intentamos aguantar la procesión y ver si podía salir después, pero cayó tal aguacero tan impresionante que era prácticamente inviable el sacar la procesión a la calle. Y reconozco que esa ha sido la noche más amarga de mi vida y la que de verdad jamás desearé a ningún comisario de procesión. El dar la orden, el decir no sale la procesión a la calle, con todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que se ha hecho para que la procesión pudiera salir, es muy amargo, porque es que además todos te miran como diciendo, no es posible que lo digas en serio, no, estás de broma, que no me digas que no salimos los colorados. Y entonces ya te encuentras con las mayores teorías que te dicen, bueno, pues salimos mañana, pues salimos pasado. Ya, si por ello fuera, saldría cuando fuese, pero sacar su procesión a la calle. Y es muy, muy duro para cualquier directiva tener que decir, no, la procesión no sale a la calle. Pero es lógico, es la carga de responsabilidad que lleva ese
ese cargo. Sí, efectivamente debe ser algo durísimo, por lo que yo no he tenido que pasar afortunadamente, aunque sí tuve que padecer las 2 suspensiones, la primera siendo muy niño todavía, y además en esa primera suspensión primó lo de trasladar la procesión a la tarde del Jueves Santo, y tampoco salió el Jueves Santo, no por lluvias, sino por una serie de inconvenientes de otro tipo que al final acabaron casi en escándalo público, con lo cual la cofradía adoptó con buen criterio la medida de no salir nada más que en la tarde de miércoles santo. Si se suspende la procesión el miércoles santo, no sale otro día. Otra bellísima imagen del Imafronte catedralicio. Y la torre de la catedral, que es el primer nazareno de la Semana Santa. Así es, Tiene aspecto de eso. En una imagen que han dado antes, he visto uno de los nazarenos y quería hacer hincapié en eso. Parece que es que todos los nazarenos llevan una cruz, los que portan cruz, y no es así. O sea, cruz es una cruz, es lo mínimo que puede o que debe de llevar un penitente al que se le asigne o solicite cruz. Pero hay muchos penitentes. Antes ha habido un momento en que en la imagen aparecía uno en que llevan 2, 3, como era el caso este que hemos visto hace un momento, y incluso hasta 5. Y parece que no, pero andar con 5 cruces a cuestas es una verdadera penitencia. Pero esa es la grandeza del nazareno murciano, que pese a ir haciendo promesas, pese a llevar, como sé de muchos que van también descalzos y portando sus cruces, cargando ese peso, haciendo su penitencia, van regalando ese caramelo, ese recordatorio, esa imagen, ese en definitiva, como he dicho, el recordatorio de la Semana Santa, como no dando importancia a ese esfuerzo que hace. Ese es el nazareno murciano en general y el colorado en particular. El contraste del sufrimiento personal y, sin embargo, propiciando la alegría de los demás a través de su generosidad. Ya tenemos en pantalla el paso del pretorio. El paso del pretorio. En él figuran las tallas del Ecce Homo, que es obra de Nicolás de Bussy en 1699. Pilatos, que es de Sánchez Lozano en 1945. Un centurión y un legionario romano, que son de Molera, de 1948, y la popular figura del verrugo, que también es de Sánchez Lozano, de 1945. Portan este trono 28 nazarenos estantes. Pues sí, este trono, como ha dicho Tomás Palazón, se estrenó en el año 1699 y fue realizado por don Nicolás de Bussy, el gran escultor de Estrasburgo. Este trono estaba compuesto en su origen por 4 imágenes. La imagen central es la de Jesús, la del Ecce Homo, que aparece maniatado, portando en las manos una caña, la caña que le pusieron como cetro para burlarse de él. También porta a las espaldas la púrpura, que en señal de realeza, y ahí está el peculiar personaje, ahora volveremos a verlo. Lo hemos visto. El peculiar personaje del verrugo de las habas. Y ahora ahí tenemos al verrugo. Ahí está un primer plano. El verrugo es por las verrugas que lleva en la cara. Ese singular personaje vestido no se sabe cómo, desde luego no a la usanza judía. Dicen que el escultor se inspiró en un alguacil llamado el Chano, pero lo cierto es que lleva en su mano izquierda unas habas, y al pie del balcón de Pilatos crece una mata de habas. Y este es el verrugo de las habas, está robando las habas del balcón de Pilato. Parece ser que el verrugo podría representar al pueblo que condenó a Jesús, o también, según otros autores, al racionalismo del siglo XVIII. En cualquier caso, es una imagen verdaderamente peculiar. En la que Jesús, asomado a un balcón, es expuesto a la multitud, conducido por Pilato y los pretos, mientras el verrugo, en la parte baja, hace burla, que eso es, como decía José Emilio, lo que se piensa que tiene el significado del verrugo, que en cualquier caso es también el paso más típico de la Semana Santa murciana, conocido precisamente por eso, el verrugo. Bueno, hasta el punto es famoso el verrugo en la Semana Santa murciana y en Murcia en general, que se habla de hacer el verrugo, irse a coger habas a los bancales es hacer el verrugo, y viene del nombre del verrugo del miércoles santo. Tengo que decir que la única imagen que sobrevivió a la guerra civil del paso antiguo tallado por Nicolás de Bussy
fue la del Ecce-Homo, la del Cristo, que ha sido junto con el resto del grupo restaurada este año por ese magnífico equipo que ha dirigido con acierto Francisco López Soldevila, y en el que también han trabajado Javier Bernal y Manuel Menargues, efectivamente. Y el resto de las imágenes, Pilato y el Verrugo, son obra de Sánchez Lozano, imitando exactamente las realizadas por Bussi, y los romanos son de Gregorio Molera, el autor del Cristo de la Negación. El paso del oratorio que lo tenemos. Ahí están las sábanas. Y en concreto la imagen del Verrugo nos da pie para hablar del anacronismo tan frecuente en los pasos de la Semana Santa murciana, también en varias obras de Salcillo. Personajes fuera de su tiempo e integrados en conjuntos procesales. Sí, verdaderamente esos anacronismos han sido muy propios, sobre todo de Francisco Salcillo, y quien ha dado fama a esos anacronismos en la Semana Santa murciana ha sido Francisco Salcillo. Pero debemos fijarnos en que el Verrugo es una obra anterior al nacimiento de Francisco Salcillo. Francisco Salcillo ni siquiera había nacido, mucho menos sería escultor, por supuesto. Y fue Nicolás de Bussi quien introdujo estos anacronismos en los pasos de la Semana Santa murciana, aunque luego fue el continuador de esta tradición fue Francisco Salcillo. Y hay una figura característica de algunas de las cofradías más tradicionales de la Semana Santa murciana, que son los carros bocinas, que son su sonido, tanto él como el redoble de tambores, que van cubiertos, como decías tú anteriormente, Tomás, con un paño del color de la túnica de la cofradía a la que pertenece, y recubierto también con sus galas, son extraordinariamente familiares y entrañables. Y sinceramente, de la misma manera que cuando los del Perdón oyen sus carros bocinas sonar, nosotros la nuestra, o Jesús las suyas, la emoción de verdad corre por nuestro interior una vez. Y esta mañana, por ejemplo, en la convocatoria de Jesús, en ese acto entrañable de confraternidad en el que, correspondiendo a la convocatoria que le hicimos nosotros esta mañana, han estado convocando a nuestro Cristo de la Sangre, sinceramente había una emoción enorme oyendo esos carros bocinas y oyendo esos tambores exclusivos de la Semana Santa. Probablemente el sonido más típico, más propio de la Semana Santa murciana. Y no es cosa nueva esto de los tambores destemplados y los carros bocinas. Hay constancia de que en el siglo XVII ya salían en las procesiones murcianas los carros bocinos los carros bocinas y los tambores destemplados. Y no solo salían, sino que además la familia que se encarga de estos tambores y estas bocinas en la Archicofradía de la Sangre lleva 200 años ocupando ese menester, 200 años de sucesión de padres a hijos para ocuparse de los carros bocinas y de los tambores destemplados. Y de la que esta archicofradía lleva dos grupos de carros bocinas, todos de la misma familia, uno detrás del... Permítame, aquí está ese comentario que hacía antes sobre que el cofrade penitente cargado de túnica. Este exactamente lleva 5 cruces, que van todas unidas, porque si no... No, perdón, lleva 6. 6, efectivamente. Lleva 6. 6 cruces, y que la lleva cogidas porque si no el daño que le haría sería tremendo por los pliegues que le podría hacer entre ellas. Esa es la grandeza del cofrade penitente de la Semana Santa murciana. Ahí va, y véanle su buche con sus caramelos para dar al público que lo está viendo. Cofrade anónimo, cofrade que hace penitencia, cofrade que va cargado con 1, 2 o hasta 6 cruces, y cofrade que sin embargo con una sonrisa, imaginamos, debajo del antifaz reparte caramelos. Son las bocinas y los tambores conocidos popularmente como de burla. La burla o la llamada, según... La llamada, porque se utilizan también en la convocatoria, como decía antes Pepe Carreras. Es un esfuerzo el que hace ese cofrade penitente, es un esfuerzo impresionante. Es que claro, una cruz apenas pesa cuando la coges en el patio que es junto a la iglesia. Y luego esa cruz, son 4 horas y media de procesión, y esa única cruz pesa el doble cuando regresas a la iglesia. Imaginemos esas 6 cruces lo que pesarán cuando ese cofrade enfile la Alameda de Colón ya de regreso. Eso es por lo que también yo, quizás aprovechando esto, vendría bien el hacer un comentario sobre a lo mejor la opinión de mucha gente
que piensa que es que, ¿cómo puede ser serio? ¿Cómo puede ser una procesión de Semana Santa en la que se está así, en la que se ve que hay esta alegría, este colorido? Pues sí, sí es perfectamente posible, porque en esta procesión, y los que, por suerte, por la experiencia, por desgracia, por los años, llevamos muchos años saliendo, hemos visto casos realmente espeluznantes y que se nos pone la carne de gallina viendo a gente que ha sido penitente. Y yo ahora mismo, y perdónenme, pues tengo el recuerdo de una señora de mucha edad y que todavía salía como cofrade penitente de San Juan y tenía 70 años. Y eso no se ve. Y solamente llevaba un pequeño bocadillo. Y después sus hijos se acercaban a ella y le preguntaban: madre, ¿qué tal la procesión? Muy bien, hijo, otro año más he acompañado a mi San Juan. Esas cosas no se ven, pero esas cosas están ahí en esta cofradía. Esa señora, y perdónenme, era mi madre. Pero igual que esa, hemos visto, y José Emilio también, y muchos, nazarenos como copas de pino, llorar viendo su imagen. Llorar viendo cómo tienen que abandonar el puesto en el que han salido siempre. Entonces, que no nos digan que la Semana Santa no es procesión, esto es... No. La Semana Santa, esta semana, es semana de pasión. Y tenemos eso, que además de hacer penitencia de una manera o de otra, porque no olviden nunca que el simple hecho de llevar la cara tapada es penitencia, y se lo dice quien también lo ha llevado, eso es penitencia. Y además es generosidad, la generosidad del murciano, que da, y probablemente muchos van a recibir calameros sin saber ni tener idea de quién es, de quién se los da, el nazareno que se da. Efectivamente. Hablábamos de la familia que se encargaba de las bocinas y de los tambores de burla o de convocatoria como seguidores de una tradición. La verdad es que la Semana Santa murciana es una celebración religiosa llena de tradiciones. Llena de tradiciones, porque esos nazarenos estantes que estamos viendo, en este caso en el paso del pretorio, dejarán el puesto a sus hijos. Pero es que ellos lo tomaron de sus padres, que a su vez lo tomaron de sus abuelos. Así es, y así debe seguir siendo. Así. Y hay muchas veces ceremonias que no se ven porque no se hacen a nivel del público en la calle, ni siquiera con aviso, sino esos traspaso de poderes, por llamarlo de alguna manera, entre padres e hijos, entre nazarenos estantes. Es impresionante el ver cómo llega el padre y el hijo por primera vez para ocupar el puesto del padre, el padre vestido de paisano, cómo es el padre el que le está dando instrucciones al hijo de cómo abrazar, atar la almohadilla, cómo poner tal, cómo poner cual. Y la cara del padre y del hijo cuando se funden en un abrazo antes de salir a la procesión, y cómo el padre con las lágrimas, con los ojos llenos de lágrimas, cómo le dice al hijo: venga, demuestra lo que eres. Es impresionante. Así es. Y eso es prácticamente todos los años, porque con tanto nazareno estante, lógicamente se van produciendo esos cambios generacionales, y eso ocurre en el interior de una iglesia donde no se ve, pero que son gestos, detalles humanos que calan muy profundo en el corazón de los pueblos. Ejercicio de nazarenía, que es un término precioso. Efectivamente, así es. Sí, y además eso ocurre también, esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, pueden ocurrir cuando al regreso de la procesión de pronto alguien observa que están metiendo el paso 2 o 3 señores vestidos de paisanos. Escuchamos una saeta. Padre mío, oh Jesús, ay, 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 pregunta al omnipotente por qué te amarran a las manos, ay, y te trata
aun sin piedad, lo mismo que a un delincuente. Ay, ay, ¿por qué te trata aun sin piedad? Ay, lo mismo que a un delincuente. Padre de Almao y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre Iglesia Santa y árbol del paraíso. Bien, pues hemos tenido oportunidad de escuchar una saeta tan frecuentes por otra parte en la Semana Santa andaluza. Sí, pero que nadie se lleve a engaños, que nadie piense que la Semana Santa de Murcia es ajena al canto de las saetas. Verdaderamente hay constancia escrita de que en los años 20 las cofradías llegaron a tener que anunciar en los periódicos que si el paso de la procesión se interrumpía continuamente por el canto de saetas, cuando se arrancase el segundo o el tercer saetero, el paso seguiría su marcha, aunque el saetero estuviese cantando. O sea que hasta ese punto la saeta fue frecuente en los años 20. Y le han cantado la saeta al ex homo del pretorio. Efectivamente, ha sido el destinatario de esa bellísima saeta. Bien, tenemos ahí entrando ya en la glorieta de otro España, Las hijas de Jerusalén. Sí. Otra pieza maestra de Juan González Moreno. En este caso, entregada a la cofradía en 1956. Llevan el trono 36 nazarenos estantes. Ahí tenemos ahí ya, lo podemos ver. Sí, unos detalles del paso de las hijas de Jerusalén. Dos piadosas mujeres que se acercan a Jesús, el cirineo que le ayuda y la bellísima figura de un niño con una maravillosa expresión entre asombrado y atónito, que está reflejada magistralmente en su rostro y que estoy completamente la imagen patética de Cristo. Y ahora tendremos oportunidad en otras tomas de ver planos con mayor detalle, porque es que es una obra en la que vale la pena también detenerse. La hermandad que está discurriendo en estos momentos por la glorieta de España es precisamente la que precede al paso de las hijas de Jerusalén, y ahí tenemos a ese Cristo que es la figura central de este paso, ese Cristo magistralmente tallado por Juan González Moreno, con esa expresión de dolor, pero es un dolor empapado de ternura, porque está dirigiendo esa mano a esas hijas de Jerusalén a las que les dice: no lloréis por mí, hacedlo por vosotras y por vuestros hijos. Nuestro realizador abre el plano y nos va a permitir observar las imágenes el cirineo al fondo y las dos mujeres que son de identidad anónima. No, totalmente anónimas, son dos mujeres de Jerusalén que se acercan a él y que muestran en su expresión. Ahí las podemos ver de frente. El dolor que sienten ante el sufrimiento del Maestro. Este paso sustituye al que fue destruido durante la Guerra Civil y que era obra del escultor Santiago Baglietto, tallado en el año 1848. Ahí tenemos a las dos mujeres y abajo a la izquierda, en el ángulo izquierdo, aparece la mano, la manita del niño. Y que yo les pido a los espectadores que se fijen bien en ese niño, porque tiene una expresividad extraordinaria. Es también un gesto de maestría de Juan González Moreno el introducir la figura del niño en ese paso. Es una forma de contener el inmenso dolor que hay en esa escena. Y mediante ese niño que estamos viendo ahora, el dolor queda atenuado porque introduce la ternura de un infante. Incluso podemos apreciar que extiende su pequeña mano en un intento de... Ese es el gesto que tiene. Que por un lado está mirando como diciendo ¿qué está pasando aquí? Y por el otro lado está extendiendo la mano como diciendo: si te puedo ayudar, efectivamente. aquí está mi mano. Efectivamente, así es.
Además es una expresividad extraordinaria. Se establece un lenguaje de miradas y de gestos entre Jesús y las mujeres, pero sobre todo entre Jesús y el niño. Parece que es una rememoración de aquella escena en la que Jesús dice: dejad que los niños se acerquen a mí. Y aquí va El sonido de las bocinas. De las bocinas que van justamente detrás del paso de las hijas de Jerusalén que hemos visto hace un momento y que ahora volveremos a ver. Los tambores forrados con los escudos de la archicofradía. Ahí tenemos al niño. Ahí se puede apreciar mejor. Fíjense bien. ¿Cuánta gente ha ido al Museo de la Sangre, donde se muestra la imaginería de la archicofradía, y ha dicho: este me lo llevaba a mi casa? Yo he sido uno. Claro, yo también. Y además tengo dicho que si un día se pierde, que busquen en mi casa. Hablaban del Museo de la Sangre, que es la consecución de una aspiración largamente perseguida por la archicofradía. Sobre todo, esencialmente, por nuestro presidente de honor, Carlos Valcárcel Mavor, y la última de sus grandes obras en pro de la archicofradía, de las muchas que ha hecho y que serían innumerables, sinceramente, ese museo de la sangre, en el que todas estas figuras que antes estaban en un almacén y solamente se sacaban el domingo de Ramos para procesionar tal día como hoy, y después volvían al almacén, ahora dentro de unos días vuelven a estar expuestas al público en el Museo de la Sangre. Verdaderamente solo por la obra de Juan González Moreno y de la obra de Nicolás Debussy, el escultor de Estrasburgo de finales del siglo XVII, que posee la archicofradía, hubiese merecido la pena hacer ese museo. Pero es que además tenemos a Roque López y tenemos a Sánchez Lozano, tenemos a Gregorio Molera, tenemos a José Hernández Navarro, a Antonio Labaña. Reunimos un amplio panorama de la imaginería murciana desde el siglo XVII hasta nuestros días. Resulta sobrecogedor el juego de miradas entre las diferentes figuras que forman el paso. Es un conjunto con una armonía extraordinaria, con unas expresiones. Podemos apreciar la del niño en este niño. momento. Yo es que no le quito los ojos de encima, de verdad, porque me pasa igual cuando lo veo en el museo. Hay que advertir que Juan González Moreno, aparte de ser un artistazo, tiene el enorme mérito de haber triunfado como imaginero en la tierra de Salcillo y apartándose deliberadamente del estilo de Salcillo. Esto es muy importante. En Murcia tenemos los ojos y el alma y el espíritu llenos de la obra de Salcillo, del gran escultor murciano por excelencia. Pero Juan González Moreno, 200 años después, consigue triunfar apartándose de esa línea salcillesca, creando su propio estilo. Y ahí están los nazarenos estantes, firmes en sus puestos, aguantando. Y vean también cómo, estando cogido como lo está, sujeto, solamente por los estantes de los nazarenos, cómo el paso está firme, fijo, no se mueve. Es maestría pura. El estante o muleta que llevan los nazarenos, estantes, que toman el nombre del instrumento que usan para sujetar el paso, para contenerlo, es el único soporte para esas paradas. Y esta, como vemos, es una indumentaria, como hemos visto antes, sumamente representativa de la Huerta de Murcia, porque hemos hablado de la antigüedad de esta cofradía, hemos hablado de la procesión de los colorados, del tipismo y del colorido que tiene, pero deberíamos hacer hincapié también es que esta es la procesión de la Huerta, esta es la procesión a la que acude la Huerta entera de Murcia para participar en ella o para asistir a su paso. Murcia y la Huerta se dan la mano, la tarde huele a azahares y a bancal recién regado, la explosión colorista de las túnicas bermejas, el barroquismo hecho procesión, se encuentran, nunca mejor dicho, a punto de caramelo. Tenemos ahí Bellísima toma, bellísimo primer plano.
nuevamente aprovecho para agradecer de todo corazón el esfuerzo entrañable que están haciendo todos los técnicos de Televisión Española, desde el primero hasta el último, para llevar al público que nos está viendo en estos momentos estas imágenes. Volvemos a la iglesia del Carmen. Sí, en estos momentos ha terminado de salir el paso de San Juan, el paso que precede al de la Dolorosa, que pondrá cierre a esta hermosísima procesión de la preciosísima sangre. Como fondo podemos escuchar los tambores. La burla. La burla que va en el paso de las hijas de Jerusalén, que es el último que lleva esos carrobocinas. La imagen, con esta profusión de nazarenos que vemos, nos da idea de que el procesionismo en Murcia está atravesando ahora por una etapa de auge absoluto, peticiones de ingreso en todas las cofradías murcianas. Yo diría, Tomás, de auge y de examen interno. Creo que estamos pasando por una época, una etapa absolutamente fundamental. Hablo en general, no ya solamente a nivel de la Archicofradía de la Sangre, en el sentido de mirarnos un poco hacia adentro, mirar más el tema espiritualidad, el tema que realmente es el objetivo prioritario y primario de cualquiera de las cofradías de Semana Santa. Sí, efectivamente, la Archicofradía de la Sangre está muy pendiente de su renovación interna, de adaptarse a ese tercer milenio en el que estamos a punto de entrar, a esa nueva evangelización, a esas cofradías posconciliares, a esas cofradías del año 2000. Y además se da la circunstancia, como decía antes Tomás Palazón, de que no dejan de llegar las solicitudes, que la Archicofradía debe poner coto, debe poner término, debe poner número a los nazarenos que pueden formar parte de estas hermandades. Ya ha tenido que hacerlo, pero aún así siguen ingresando en la Archicofradía, siguen engrosando las listas de espera. Y eso es verdaderamente importante porque la nazarenía está garantizada, la pervivencia de las cofradías está asegurada. La alegría de ese niño infantil. Probablemente un futuro nazareno. Posiblemente. Si me lo permitís, al hilo de lo que estábamos hablando hace un momento, quería hacer referencia a un texto de don Pedro Díaz Casou, un ilustre murcianista del siglo pasado, que escribía hace ahora 100 años. Cuando han arreciado aquí los vientos de la incredulidad o de la impiedad, ha habido deserciones y aun apostasías en todas las clases y estados, en todas partes han quedado puestos vacíos, de casi todas las filas han faltado soldados, solamente de los pasos no ha faltado nadie, ni de las filas de los nazarenos ha desertado ninguno. En Murcia no se extinguirá nunca la fe, pero si se pudiera admitir la hipótesis, el último creyente sería el último nazareno. Preciosas palabras. Amén, hay que decir al término de esas palabras. Y estamos viendo ya pasar a los nazarenos de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Penas. Y aquí hay que hacer una referencia histórica, porque el paso que sigue es un paso que está bajo la advocación de la primitiva imagen titular de la Archicofradía, la imagen del Cristo de las Penas, que era un busto de un ecceomo que se veneraba en el convento del Carmen. Fue titular de la Archicofradía desde su establecimiento en la antigua ermita de San Benito en 1589 hasta el año 1693, es decir, casi no, algo más de 100 años, hasta ser sustituido por el Santísimo Cristo de la Sangre. Esa imagen fue destruida, dejó de salir en procesión cuando empezó a hacerlo el Cristo de la Sangre, y esa imagen fue destruida en el año 1936. Y aquí tenemos una figura en la que de nuevo son un nazareno con 5 cruces, y en la otra fila, que ya se va en el ángulo superior derecho, 3 cruces. Es que hay muchos y parece que no.
Y ahí tenemos al obispo emérito, don Javier Azagra. Don Javier Azagra. Quiere decir que no se pierde una, porque cuando desfiló la procesión del lunes santo, de la que me honro formar parte, allí estaba en el balcón. Sí, sí. Y que se ganó totalmente el corazón de los murcianos. Don Javier, cuando llegó a Murcia, reconocía que él de esto de procesiones no entendía. Él es un navarrico que de esto de procesiones no sabía nada, pero ha reconocido que con el pasar de los años y con el cariño de los murcianos y de los procesionistas, pues ha acabado siendo un procesionista más. Y continúan los nazarenos colorados, río de sangre llenando las calles de Murcia. Decía... Este es el estandarte, perdón un momento, sí. José Emilio, es el estandarte precisamente de la hermandad del Cristo de las Penas, con el que abre cabeza de hermandad y al final va el paso. La cabeza de la hermandad entrando en la plaza del Cardenal Belluga y el paso ni se adivina, lo cual nos da de nuevo un indicio de lo largas que son estas hermandades. Pero estará a punto de entrar ya también Sí. en la glorieta de España. Adelante, perdona, No, iba a decir que el cura Juan Hernández decía en aquel hermosísimo pregón del año 79: la procesión del Carmen es una estampa de la Murcia huertana, inseparable más que nunca de la ciudad. Los nazarenos estantes, los que cargan sobre los hombros la admirable imaginería de Busi y de González Moreno, los dos escultores máximos de la procesión carmelitana, revelan bajo el ropaje de túnicas y capuces la reciedumbre de los brazos y los rostros morenos de sol. Ahí está el paso. La verdad es que se han escrito magníficas frases sobre la celebración de Semana Santa en Murcia. Aquí podemos ver el paso del Cristo de las Penas, obra del escultor murciano José Hernández Navarro. El paso fue estrenado en 1986, es el último en llegar, y está compuesto por Jesús, un sayón y un soldado romano. El trono lo llevan 36 nazarenos estantes. Pues ahí tenemos el paso en el que aparece Cristo como figura central. Arrodillado en primer término hay un sayón, como llamamos aquí a aquellos judíos que participaron en el suplicio de Jesús, un sayón que tira de una cuerda que va atada al cuello de Cristo, y junto a Cristo hay un soldado romano que le obliga, que le señala que tiene que tumbarse sobre la cruz que está en el suelo. No la podemos ver en este plano, pero la cruz está tendida sobre el Monte Calvario para ser crucificado. Esta es la escena que pensó, que creó el escultor José Hernández Navarro, del que ya vimos antes el paso de Jesús en casa de Lázaro en el año 1986. Y como digo, es la recuperación, otra feliz idea de don Carlos Valcárcel Magó, la recuperación de aquella vieja advocación del Santísimo Cristo de las Penas que llegó a ser titular de la cofradía. Supongo como tú has dicho, en el que traía Carlos Valcárcel Magó, que después fue en las Hijas de Jerusalén y donde ahora sale nuestro presidente, actualmente también cargando en ese paso. Creo que hay que destacar el reto que supone para cualquier escultor murciano contemporáneo el sacar pasos, obras suyas a la calle, en contraste con imagineros escultores de extraordinario relieve. Es un reto muy importante, sinceramente es un reto muy importante, y desde luego tienen que dar, y de hecho lo hacen dando lo mejor que tienen de ello, y prueba es que perfectamente sintonizan con el resto de las imágenes. Lo que decía José Emilio antes, hay grandes escultores, han habido, hay, y con toda seguridad habrán en el futuro grandes escultores. Ahí está el rostro del Cristo de las Penas, una imagen angustiada, quizás el mejor Cristo pasionario que ha tallado José Hernández Navarro, nuestro escultor de los ramos, nuestro todavía joven escultor de los ramos, al que por fortuna no le falta trabajo, porque las procesiones están en auge, porque la imaginería tiene ahora mucho que decir en el panorama artístico. José Hernández Navarro es un escultor que, después de haberse dado a conocer en Murcia, entre otros
cuestiones por su aportación a la Archicofradía de la Sangre, es un escultor que ha llegado a hacer un paso para una Semana Santa tan reconocida, tan importante como la de Valladolid, el Cristo Despojado, ganando un concurso nacional de imaginería. O sea que estamos ante un escultor moderno, pero ante un escultor verdaderamente notable. Tenemos detalles de su obra. Además, en este paso, José Hernández Navarro, nuestro amigo Pepe Hernández, ¿verdad? Permíteme, sí, por supuesto, permíteme, José Miguel, que haga referencia a ese rostro, esa angustia y esa resignación que se vislumbra en él. Es un gran mérito el poder saber plasmar en un rostro esa imagen. Esas emociones. Habría que decir también que la Cofradía de la Sangre organiza la procesión del retorno en la madrugada del Sábado Santo. Otra de las grandes obras de Carlos Valcárcel Mamor, efectivamente, en el año 1980, la procesión del retorno del Calvario de Nuestra Señora de la Soledad salió a la calle por primera vez a las 12 horas, a las 0 horas del Sábado Santo, y desde entonces lo viene haciendo ininterrumpidamente. Es la única cofradía de la Semana Santa murciana que saca a la calle 2 procesiones. Esta del Miércoles Santo que estamos apreciando y a la que hacíamos referencia hace un momento, la procesión del Retorno de la Soledad en la medianoche del Viernes Santo. Ahí está la espalda llena de azotes, llena de heridas, llagas y heridas. Y lo que quería decir antes es que José Hernández Navarro no es un artista al que guste recrearse en la sangre, no es amigo de Cristo de mucha sangre, pero esta imagen la llenó de patetismo, la llenó de sangre, la llenó de heridas. Quiso que esas penas de Cristo, que ese varón de dolores de la profecía estuviera perfectamente representado en esta imagen de la procesión de los Colorados. Ahí está la cruz tendida sobre el Monte Calvario a la que hacía referencia antes, el sayón que tira de la cuerda y el romano que señala con la mano izquierda el lugar que debe ocupar Jesús. Naturalmente, el hecho de que las cofradías de la Semana Santa murciana saquen sus procesiones a la calle, podemos decir que es la culminación y la muestra exterior de su misión y de su funcionamiento. Pero de hecho las cofradías murcianas realizan actividades durante todo el año, ¿no es así? Pues sí, efectivamente, no se es nazareno, no se es cofrade solo en Semana Santa. Un día al año, porque además, como hemos comentado muchas veces, los nazarenos murcianos, si fiamos toda nuestra ilusión, si fiamos toda nuestra esperanza, si fiamos toda nuestra nazarenía a un solo día del año, con 4 gotas, pues se ha ido al traste toda esa ilusión y toda esa esperanza. Hay que ser nazareno todo el año, hay que vivir cofradías todo el año y hay que participar en las muchas actividades que programan nuestras cofradías. Perdona, emocionante momento de la salida de la Dolorosa, el último paso de la procesión de los Colorados. El último paso, efectivamente. Ahí está la Virgen Dolorosa, nuestra Virgen Dolorosa, cerrando la procesión, iniciando su recorrido por las calles de Murcia. Una bellísima imagen de la que un poco más adelante hablaremos. Ha sido... El hecho de que en poco más de 2 horas y media el último paso esté en la calle revela una agilidad y una precisión extraordinaria en la organización del desfile. Y tenemos que reconocer que están haciendo un grandísimo trabajo todos los celadores, regidores, comisarios de procesión, intentando por todos los medios cumplir el objetivo que teníamos, que era el poder dar en el tiempo que teníamos para Televisión Española nuestra procesión en toda su integridad. Y gracias a Dios, por lo que hemos visto antes, esto está conseguido. Han cumplido holgadamente su compromiso. Un bellísimo trabajo. Holgadamente. Aquí tenemos la banda de música de Jabalí Nuevo. Quizás no hemos destacado hasta este momento el importantísimo papel que juegan las bandas de música. Y necesario porque no se entendería tampoco la Semana Santa, nuestra procesión, sin esas bandas de música, acorde con el momento que estamos viviendo.
Y así nosotros detrás de cada paso siempre va una banda de música, un grupo de carrococina, y han salido por ejemplo la banda de música de Bullas detrás de la Samaritana, la de Blanca detrás de Casa de Lázaro, la de Jacarilla, el lavatorio, la de Guadalupe detrás de la Negación. El paso del pretorio llevaba carros bocinas, exactamente igual que las hijas de Jerusalén, que llevaban la segunda sección, y esta que es la de Jabalí Nuevo. Y vemos alejarse el paso del Cristo de las Penas por la calle del Arenal. Va buscando la plaza del Cardenal Belluga, va buscando el imafronte de la catedral, aquella vieja costumbre de las cofradías de hacer estación en la Santa Iglesia Catedral, hoy perdida, pero todas siguen pasando frente a esa fachada como recuerdo de aquella estación de penitencia de otros tiempos. Estamos todos, detrás, hay un punto de expectación, sí, esperando la llegada porque del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre. es el momento emocionante, íntimo, en el que nos llega el Cristo de la Sangre, nuestro Cristo de la Sangre, que precisamente viene a continuación. A continuación de esta banda de música se verá el estandarte de la hermandad del Cristo de la Preciosísima Sangre, sus cofrades penitentes, sus celadores, sus mayordomos aquí están, y detrás vendrá ese bendito paso, esa bendita imagen del Cristo de la Sangre, y que como colorados decimos de nuestro Cristo de la Sangre. Yo creo que ese nuestro podemos hacerlo extensivo todos los murcianos. Así es, no te quito la razón en ello, pero un poquito más nuestro por aquello del color. La calle es una fiesta. Murcia recibe el vistoso cortejo de los colorados con el verdadero alborozo, pero cuando llegue el Cristo derramando a borbotones su preciosísima sangre, los corazones se encogerán a su paso, y cuando camine hacia Murcia con los brazos abiertos, dejará en cada murciano el rastro de su sangre redentora. Esto lo escribió José Emilio Rubio, Aquí presente. el que suscribe. Magnífico. Pueden ver en sus pantallas nazarenos cargando cruces, Sí, alternándose con los que llevan cirios. Está pasando ya ante nosotros efectivamente la hermandad del Cristo de la Sangre, la hermandad del titular de la archicofradía, que por segundo año ocupa el antepenúltimo lugar en la procesión. Esto es la recuperación de un antiguo orden procesional que primó a lo largo de todo el siglo XIX. La imagen primero de la Soledad y luego de la Dolorosa fue cerrando procesión hasta que llegó el final del siglo XIX y se alteró el orden procesional para que fuera el titular, el Cristo de la Sangre, quien cerrara el cortejo penitencial. Pero el año pasado la Junta Directiva adoptó el acuerdo, justamente cuando se cumplían 100 años de aquel otro cambio, de volver al orden anterior, al orden antiguo, a que el Cristo de la Sangre fuese en procesión precediendo a San Juan y cerrando procesión la Madre Dolorosa, la Dolorosa de Ruiz Funes, por cierto, y luego diremos por qué. Así es. Está el paso de las Penas a punto de desembocar en la plaza de Belluga, y ahí tenemos de nuevo el ayuntamiento. Y ahí Aquí está la Dolorosa. ahí La Dolorosa. Sí, decía la Dolorosa de Ruiz Funes. La Dolorosa es una imagen realizada por Roque López en el año 1787. Y es una imagen que desde que dejó de ser su camarera la marquesa de Fontanar, la adoptó como suya la familia Ruiz Funes, y desde hace más de 100 años los Ruiz Funes han venido sucediéndose en arreglar, en vestir a esta imagen, y hasta hace muy poco, antes de ser trasladada al museo, en tenerla en su propio domicilio. Por eso es la Dolorosa de los Ruiz Funes, por eso la Dolorosa de Roque López hay que identificarla con esa familia murciana que fue célebre por su confitería, desgraciadamente desaparecida hace unos años. Y que además, como recordará José Emilio, se trasladaba antiguamente desde Santo Domingo
el domingo, en la noche de domingo de Ramos, sí. a la iglesia del Carmen, y cuando terminaba la procesión del miércoles santo retornaba de nuevo a la iglesia de Santo Domingo y de ahí pasaba al domicilio de los... A ritmo de paso doble, dicho A sea de ritmo de paso doble. En la madrugada del Jueves Santo, a ritmo de paso doble. Así es. Y el Cristo de las Penas que va a maniobrar para abordar la plaza del Cardenal Belluga. Me da la impresión, porque nosotros estamos aquí en el estudio montado por Televisión Española, de que ha quedado una noche preciosa. Por lo que estamos viendo, no se nota ningún tipo de aire, por lo menos en esta zona. Estamos viendo a la gente muy tranquila, o sea, no parece que haya tampoco frío ni nada de eso. A mí me gustaría conocer en este momento el estado de ánimo de nuestros dos colaboradores en la retransmisión por estarse perdiendo lo que es la participación en la procesión y sacrificándose para que todos ustedes, telespectadores, puedan tener una referencia exacta y precisa de lo que es la archicofradía y la procesión de los colorados en concreto. Yo diría, en lo que concierne a mí, y estoy convencido que José Emilio en gran parte también, o quizás más que yo, una profunda emoción. Es muy emocionante estar viendo, vistiendo como estamos vestidos, con la túnica nuestra colorada, estar viendo estas imágenes y diciendo que yo tenía que estar ahí, pero vale la pena ese esfuerzo de verdad por intentar transmitirle a todos ustedes lo que es nuestra profesión, y también, seamos sinceros, porque sabemos que dentro de unos minutos, cuando termine esta transmisión, nosotros vamos a poder reincorporarnos, y lo único que vamos a hacer pues es irnos para atrás para poder andar más dentro de nuestra procesión. Yo te diría además que también constituye un verdadero privilegio poder ver la procesión por primera vez, en mi caso desde que tenía 6 años, que fue cuando empecé a salir en ella. Cuando vas dentro no la ves, y ahora la veo 30 y tantos años después y digo, qué hermosa es la procesión de los colorados, qué bonita es la procesión del Cristo de la Sangre. Probablemente, y esa es una de las ventajas que ofrece televisión, con planos de detalle de los pasos que difícilmente se pueden apreciar presenciando el desfile desde abajo. Así, y ahí está el estandarte de la hermandad, el titular de la hermandad Cristo de la Sangre, en la calle del Arenal, disponiéndose a entrar dentro de unos minutos en la plaza de Belluga. Esa es todavía la banda de música que sigue al paso del Cristo de las Penas. La banda de jabalí. Sí, perdón, No, son nazarenos de una preciosa toma del paso de Santísimo una, Cristo. en este caso, y lo digo por la pintura que llevan los ojos, de una cofrade penitente. con gafas. Pues ya te has dado cuenta más que yo. Bueno, ya con los años se acostumbra uno a ver ojos debajo de los antifaces, ¿verdad? Sí, eso sí, es verdad. Eso es cierto. La labor del regidor es una labor entregada, porque el regidor, el mayordomo, no está ahí para pasearse, evidentemente, está al servicio de los nazarenos penitentes. Tengan ustedes, bueno, y ahora tengo que callar. Sobran palabras. Y por fin, es la imagen del Cristo de la Sangre. perdonadme, el Santísimo Cristo de la Sangre. Sus pies desclavados avanzan hacia ti, sus brazos abiertos quieren estrecharte a ti. Contén tu respiración, detén la marcha de los minutos y de los segundos. Mira a tu Jesús y dile quedamente: Señor, que el inmenso reloj del tiempo no desgrane una gota de arena más, que los astros del cielo cesen en el sublime concierto de las esferas, calle el pájaro en sus trinos, guárdese la flor su perfume, ocúltese para siempre la luz del astro rey, pero tú, Señor, no sigas, no avances un paso más, quédate, Señor, aquí, conmigo, junto a mi corazón, que si en él percibirás el latido de la pasión, del olvido, de la ingratitud, ya se irá compensando al ritmo que le marca el tuyo, tu corazón divino. Deja, Señor, que mis manos arranquen los clavos de las tuyas. Deja, Señor, que mis dedos desclaven las espinas que hieren tu frente. Deja que mis ojos se arrasen de lágrimas con que jugar tus pies del polvo del largo camino que para llegar a mí has recorrido. Yo creo que viendo esta imagen sobrecogedora sobran, en cierto modo, los comentarios.
Pero debemos decir en cualquier caso que es el titular de la cofradía, que es obra de Debussy y que fue entregada en 1694. El trono lo llevan 24 nazarenos estantes auténticamente privilegiados Y el por trono, soportar el peso del Cristo de la Sangre. unos verdaderos privilegiados que además acompañan a la tremenda penitencia de cargar sobre sus hombros un trono, la de no repartir caramelos ni objeto alguno entre el público. Esto hay que decirlo en honor de esos nazarenos estantes del Cristo de la Sangre. Paso que además en esta noche de miércoles santo de 1998 estrena iluminación de cera, una iluminación de cera que realza aún más el misterio profundo que envuelve a la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, una imagen de profunda simbología que fue tallada, como se ha dicho, por el escultor nacido en Estrasburgo, Nicolás Debussy, en el año 1693. Y yo debo decir que las palabras que he leído antes son también de Carlos Valcárcel en un libro suyo muy conocido, que es Semana Santa de la CEA, y que refleja perfectísimamente toda la plenitud, el sentimiento que sobrecoge nuestros corazones colorados al ver una vez más la imagen de nuestro titular, de nuestro Cristo de la Sangre, en las calles de Murcia. Aquí preferible no hacer comentarios, es simplemente verlo, admirarlo, mirarlo y dejar que venga a ti. Para que nada nos falte en la noche mágica del miércoles santo, para que el mensaje redentor sea completo, llega el Cristo de la Sangre, el crucificado que Nicolás Debussy tallara hace más de 3 siglos. Jesús muerto porque la lanza ya traspasó su costado y de él mana incontenible un raudal de sangre, pero vivo porque sus ojos están abiertos y su boca parece dispuesta a entablar diálogo con el espectador. Cristo clavado al madero porque sus manos aparecen atravesadas por sendos hierros que las fijan al leño, pero desclavado porque sus pies, aun sangrantes y horadados, se apoyan sobre la roca del Calvario e inician un agobiado caminar arrastrando la cruz tras de sí. Cuando el Santo Cristo de la Sangre remonta la cuesta del puente y se detiene en lo alto junto a la Virgen de los Peligros, parece que quisiera abarcar toda la ciudad con sus brazos abiertos. Y cuando en la madrugada del Jueves Santo regresa a su morada, da la impresión de que su caminar por las calles de la ciudad ha dejado un rastro de sangre redentora en cada corazón. Palabras cargadas de emoción, de auténtico sentimiento nazareno, las que acabamos de oír de labios tanto de José Emilio Rubio como de José Carreras Alfonso. Hay que significar que el Cristo de la Sangre es un Cristo que apoya sus pies en el suelo, es decir, carga él con el peso de la cruz crucificada, ¿no? Es una iconografía que está tomada de la Edad Media. En la Edad Media aparece la imagen del lagar místico. Es ese lagar en el que se contiene la misma sangre de Cristo. Y es Cristo quien, tras derramar su sangre en ese lagar místico, la pisa y la brinda a todos para que se purifiquen con ella. Eso es lo que quiso representar Nicolás Debussy con esta extraordinaria imagen, con la que desde luego rompió moldes en la imaginería murciana y española del siglo XVII. Simpático detalle dentro de la tragedia del momento que estamos viviendo, el del ángel que recoge en el cáliz la sangre de nuestro Señor. Efectivamente, hay que decir también que este trono, no recuerdo si lo has dicho, este trono es el trono, lo que es exclusivamente el trono, ha sido restaurado. Sí, también, este año. efectivamente, también ha sido restaurado este trono. Y ahí tenemos los 2 grandes faroles que preceden, portados por acólitos, al trono del Santísimo Cristo de la Sangre. Como ahora podremos ver también, tras el trono aparece un palio de respeto, una costumbre del siglo XVIII que se recuperó el pasado año, y a continuación la nueva hermandad de promesas, de penitentes cumpliendo promesas del Santísimo Cristo de la Sangre. Nazarenos, como decíamos antes, que visten su túnica penitente, nazarenos que cargan con una cruz, que van descalzos y que no hablan ni reparten objetos de ningún tipo al público.
acuciados ya un poco por el tiempo, vamos a tener que centrar nuestra atención en estos últimos minutos de la retransmisión en la imagen que cierra el desfile. Y en San Juan, si fuera posible una vista del San Juan, habría que buscar va a San Juan, continuación del Cristo de la Sangre. Por ahí por el puente o por ahí debe andar San Juan, del que no hemos dicho nada, del pobrecillo, y fue el que escribió el Evangelio, y gracias a eso estamos nosotros aquí hablando. Vamos a pedir un esfuerzo. Ahí está San Juan cruzando el puente precisamente. Pues sí, la imagen de San Juan es obra de Juan Dorado Brisa, escultor valenciano, la talló en el año 1905 y desde entonces desfila en la Archicofradía. Como dijimos antes, se salvó de la destrucción en la Guerra Civil al estar guardada en casa de sus camareros, la familia Atienza. Y según opinión totalmente generalizada de críticos de arte, esta es la mejor obra del escultor. Y además no dejó que se viera. Y aquí pasamos en transición a la Dolorosa. Bellísima imagen de la Dolorosa de Ruiz Funes, que está esta noche que se sale. Está de guapa como ningún día. Está estrenando además camarería, porque desde esta noche de Miércoles Santo la familia Ruiz Funes y la familia Fernández Delgado se ocupan primorosamente, hay que decirlo, de vestir y de engalanar a esta imagen de la Virgen Dolorosa para que siga a su hijo por las calles de Murcia. Expresa el inmenso dolor que el sufrimiento que le produce, el sufrimiento de su divino hijo. Es una bellísima imagen. También teníamos oportunidad de ver el magnífico arreglo floral que lleva el paso. Volvemos al Cristo de la Sangre. Cristo de la Sangre. Bellísima imagen. Su camarera, nuestra buena y entrañable amiga Mari Ruiz Morata, ha optado en este Miércoles Santo, como en tantos Miércoles Santos, hay que decirlo también, por un adorno de flor roja que también conjuga con esa sangre derramada en abundancia desde el costado de Cristo. Vemos también en este plano cómo, pese a ser agitadas por el viento, las llamas de los cirios aguantan perfectamente. Y siguiendo al paso, la banda de música Las Musas de Guadalupe, que van escoltando al Cristo de la Sangre. Impresionante el primer plano. Esta imagen, que es impresionante de por sí, daos cuenta de lo que ha ganado este año al estrenar esa iluminación de cera, el misterio tremendo que envuelve a esta imagen simbólica, que ya de por sí estremece cuando sale a las calles. Detalle del ángel que parece con expresión compungida. No es para menos. Antiguamente el paso, hay que recordar que llevaba cinco ángeles, no solo uno, 5 imágenes de angelitos en las 4 esquinas del paso, y el que va recogiendo en un cáliz la sangre del costado de Cristo. Allá a lo lejos podemos ver el palio que va tras el Cristo y también su hermandad de penitentes cumpliendo promesas, su tercio de promesas. Nos hemos quedado mudos. No es para menos, José Miguel, no es para menos viendo estas imágenes. Porque más lo que has dicho tú antes, es la primera vez que tenemos esta de verla desde el otro lado. Y es impresionante. Y la primera vez que lo vemos con cera. También es cierto. Y un efecto inmenso, un efecto bellísimo. Suerte que han compartido miles de telespectadores, supongo, que hayan seguido esta retransmisión que les ofrece Televisión Española. Y a los que les damos las gracias por habernos prestado esa atención, como damos las gracias también a todo el equipo técnico de Televisión Española por esta extraordinaria oportunidad que se nos ha brindado. Yo creo que en este caso el agradecimiento es mutuo, sobre todo el agradecimiento a ustedes por organizar
una procesión como esta? Esta es La hermandad de la promesas. hermandad el tercio de Tercio de promesas. Es una novedad de este año. Sí, Sí, es la primera vez que sale. Y detrás el estandarte de la hermandad y el paso de San Juan. Otra peculiaridad de ese tercio de promesas es que desfilan de 3 en 3 y no en 2 filas como es habitual en el resto de las hermandades. Todos con cruces. Y sin repartir caramelos. Nada. Bueno, Sí, podemos ver aquí en el ángulo inferior izquierdo de sus pantallas Virgen Dolorosa. La Dolorosa, en lo alto del puente, ¿no? Llegando al Ah, puente. está subiendo la cuesta del exacto, puente. subiendo el puente a la altura de la plaza de Camacho. Así es. un plano dorsal que para nosotros viene a significar que la procesión está a punto de pasar. Efectivamente, y toda nuestra procesión, ahora sí, toda nuestra procesión, desde el principio hasta el final, está en la calle. Y nosotros deseando por un lado continuar durante toda esta noche de miércoles santo con los telespectadores y por otra parte ansiosos por incorporarnos a la procesión para participar de esta hermosa noche, de este rito de siglos que se repite cada miércoles santo, cuando la sangre llega al río, lo cruza e inunda la ciudad. El Cristo de la Sangre en la calle del Arenal. Llegando a la plaza de Yuba. Donde a buen seguro que va a despertar gran admiración. Cuidado que no No es para mí. pille con el cable. Bien, pues señoras y señores, hasta aquí, con todos los pasos ya en la calle, va a finalizar la retransmisión que les ha ofrecido Televisión Española de la procesión del Miércoles Santo de Murcia. La próxima retransmisión será el Bando de la Huerta el próximo martes y Pepe Carreras estará de nuevo con nosotros el sábado día 18 con el Encierro de la Sardina, como ya hizo el pasado año, al parecer con notorio éxito. Bueno, pero eso será la semana próxima, en estos momentos, el Efectivamente. miércoles. No. Mi agradecimiento a todos y esperamos, o espero, porque José Emilio también quiere decir algo, espero haber sabido transmitir algo, parte de lo que es nuestra procesión. Esta es nuestra procesión de los colorados. Y yo espero haber puesto todo el sentimiento de un nazareno colorado en trasladar la hermosura de esta noche de miércoles santo a toda la región y a todos los espectadores del canal internacional. Pues muchas gracias a nuestros invitados, José Carreras y José Emilio Rubio, por su colaboración y a todos ustedes, amables telespectadores, por su atención. Muy buenas noches.
Soy un super ser.